Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Segunda hora de este capítulo 370 de Después de la Deriva y inicio del 14º segmento de Después de Milei que estamos inaugurando este año aquí en Revuelto Radio. Y para nosotros es un enorme placer y una gran satisfacción poder estar en comunicación con el invitado que vamos a tener en este segmento del programa, que lo vamos a dejar así en suspenso, para dar además antes unos saludos que llegaron a raíz de la charla buenísima que tuvo Guille con las compas de Tierra del Fuego. Hubo saludos de Carlita Wichman, un gran saludo, muchas gracias por estar conectada. Sabrina Salazar, María Regina Silva, todas con ese mensaje que es no a las salmoneras, así que bueno, compartimos y agradecemos por la escucha y por estar aquí en Después de la Deriva. Se conecta mucho con lo de Bruno, ¿no? Digamos, sí, lo que hablamos, totalmente. en la misma lógica estamos hablando de proyectos que conectan la Libertad Avanza y el gobierno provincial de Tierra del Fuego y los progresismos, mostrando los dientes cuando tienen que mostrarlo. Exacto. Y hablando de proyectos extractivos y hablando de avances contra las poblaciones y contra los territorios, decíamos que para nosotros es un enorme placer estar en comunicación con Óscar Olivera, referente de la lucha emblemática, lucha de los pueblos latinoamericanos como fue la Guerra del Agua, 25 años de aquella pelea enorme que se dio en Cochabamba. Y Óscar es un militante que antes de la Guerra del Agua y después de ella sigue transitando estos caminos de la autonomía, de la lucha política, de construir desde abajo y a la izquierda. Óscar, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, pues, desde acá, desde Bolivia, desde el centro, mero, como dicen los mexicanos, de Bolivia en Cochabamba, pues quiero saludarles a ustedes y abrazarlos, pues, en este tiempo que hace tanto frío. Exactamente. Con este calor humano que siempre nos une a los latinoamericanos. Exacto. Bueno, la primera pregunta a raíz de esta presentación que hacíamos, decíamos que este espacio se llama, nosotros lo hemos denominado Después de Milei, pero en realidad es una manera de ver cómo pensamos desde abajo, una salida a este sistema opresor y violento y represivo que es el capitalismo. Y bueno, aquí en la Argentina tenemos un experimento tremendo con este nuevo presidente, pero venimos batallando hace muchos años contra este sistema hambreador y tremendo, así que bueno, esa es un poco la explicación de este segmento, pero teniéndote a vos allí del otro lado, la primera pregunta es ¿cuál es el balance a 25 años de esa epopeya de los pueblos como fue la Guerra del Agua? Bueno, pues fue un momento de rebelión popular que produjo una serie de hechos posteriores a la Guerra del Agua. Recordemos que el año 2009 se incorporó en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia diferentes aspectos relacionados al derecho humano fundamentalísimo que tienen todos los seres vivos de acceso al agua y el saneamiento. No olvidemos también que a partir de esta nueva Constitución se estableció la ley de la Madre Tierra, que considera a la Madre Tierra como un ser vivo y por lo tanto tiene también todos sus derechos. Y el 2010 en la ONU pues se declaró el acceso al agua como un derecho humano para todo el planeta. Creo que para empezar, creo que la Guerra del Agua produjo esta serie de aspectos, y vale la pena, institucionales, pero para mí lo más importante de la Guerra del Agua fue que produjo una inspiración en muchos pueblos en el mundo. Yo recorrí muchísimos lugares compartiendo la historia de un pueblo como todos los pueblos, un pueblo unido, un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo sencillo, pero un pueblo con mucha dignidad que supo ponerse de pie y enfrentar a enemigos poderosos que son comunes en todo el mundo.
Estamos hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las grandes corporaciones que ahora actúan como en las épocas de la colonia, como las monarquías que ocupaban nuestros territorios para saquearnos. Estamos hablando de la clase autodenominada clase política partidaria, que de manera muy cínica también, como en muchas partes del mundo, se ponen de acuerdo con las corporaciones y con las financieras para despojarnos de nuestros bienes comunes. Estamos hablando del ejército y la policía, que también todos ellos fueron derrotados simplemente con las armas que tiene el pueblo, palos y piedras, y una enorme indignación frente a este saqueo que desde hace más de 500 años viene sufriendo nuestro continente, pero que de una u otra manera no solamente hemos resistido hasta ahora, sino que hemos ido también avanzando en decir basta a toda esta política. Yo creo que esto ha sido lo fundamental. Yo diría la guerra del agua más que un quiebre del modelo económico de saqueo después de gobiernos neoliberales, mostró al mundo que es posible organizarnos de otra manera, ¿no? Una manera más horizontal, más participativa, más asambleística, donde la gente discute, la gente opina, la gente decide y la gente ejecuta las cosas. Es decir, un poder de abajo muy, muy importante, donde nos hemos dado cuenta que el verdadero poder para transformar nuestra situación no está en los curules, no está en los cómodos sillones de presidentes, ministros, diputados, sino está abajo en la gente sencilla. Hemos visto también que en realidad la guerra del agua desmontó todo el aparato institucional estatal acá en Bolivia y se erigió durante 8 días en abril del 2000 un gobierno popular donde en la plaza principal de Cochabamba 60.000 personas como representantes de más de 1 millón de personas que estaban movilizadas en aquel tiempo decidían el destino y el disfrute de un bien común, de un ser vivo como es el agua. Yo creo que este fue un hecho muy importante y lo humano, es decir, ese escenario humano de recuperación de la reciprocidad, la solidaridad, el respeto, pero ante todo de esta recuperación de la confianza mutua del uno con el otro, de la una con la otra, que posibilitó que en ese tiempo perdamos el miedo. Y a propósito de los 25 años, hemos hecho un documental que se llama Cuando perdimos el miedo, 25 años de la guerra del agua. Yo creo que este es un mensaje, lo vamos a compartir, que lo puedan difundir, y ha sido difundido en algunas partes del mundo, ha ganado premios nacionales e internacionales porque es el testimonio de esta gente que de manera muy sencilla pero muy aguerrida logró derrotar a estos enemigos. Hoy, después de 25 años, podemos decir que la situación ha tenido un retroceso brutal. Hemos perdido con movimientos sociales de aquella época donde nuestra principal fuerza era la autonomía, hemos perdido esa autonomía. Hemos dejado que el aparato estatal coopte a las organizaciones sociales autónomas, las pueda poner bajo su estructura estatal y bueno, pues yo tengo que decirlo de manera muy franca, estos gobiernos progresistas, autodenominados indígenas, populares, han hecho realmente estragos con los movimientos sociales y hoy tenemos un movimiento social totalmente, no solo fragmentado, sino también confrontado, diríamos, acá en Bolivia, y eso es lo que más nos preocupa hoy, nuestra situación como tal. Mirando abajo, vemos con mucha preocupación y no queda otra alternativa que recuperar la posibilidad de retejer este aguayo multicolor y fuerte que se construyó el año 2000 hasta el año 2006, yo diría, y bueno, trabajar para que podamos seguir caminando por una sociedad más justa y democrática. Está buenísimo, estamos hablando con Óscar Olivera, referente de esa lucha de la guerra del agua, decir que esa fue una respuesta popular impresionante, impactante a un intento de privatización del agua allí en Cochabamba. Y vos recién, Óscar, hacías, si te puedo tutear,
hacías referencia a este retroceso y preguntarte inevitablemente, como nos ha pasado en muchos de nuestros países, digo, la Guerra del Agua ha sido también una inspiración, como vos decías antes, para otras revueltas que hemos tenido en el continente, por ejemplo aquí en diciembre de 2001. Pero también hemos visto cómo los gobiernos progresistas surgidos también al calor de estas revueltas de algún modo han traicionado esas luchas o en tal caso las han querido apropiar para beneficio partidario propio. Esto es un poco también el balance que vos hacés de la situación en Bolivia a partir de lo que fue las gestiones de Evo Morales. Es evidente. Yo creo que después de muchísimos años, yo diría la única vez que un presidente ocupó el aparato del Estado desde abajo, sin ningún tipo de propaganda, como ahora ocurre, fue Evo Morales, que prácticamente fue el movimiento popular, el movimiento social del campo y la ciudad que lo llevó a ocupar la silla presidencial con el objetivo y con el mandato fundamentalmente de democratizar el poder, es decir, entregar el poder a través de una nueva construcción colectiva desde abajo de una institucionalidad estatal que permite una participación directa de la población en la toma de decisiones en todo lo que se refiere y le concierne a su vida y a su cotidianidad. Lastimosamente esto no fue posible. El poder fue otra vez concentrado al aparato del Estado institucional. Fuimos aquellos que reclamábamos autonomía del movimiento popular, fuimos no solamente perseguidos, fuimos estigmatizados, fuimos calumniados. Realmente fue grave. Yo, desde el año 1964, que recuerdo cuando niño, he ido recorriendo diferentes luchas, particularmente contra las dictaduras militares, hasta la recuperación de la denominada democracia, es decir, la posibilidad de elegir a gobernantes civiles mediante el voto, el año 78, el año 80, el año 82. Nunca había sentido, estimados compañeros, lo digo con toda sinceridad, no puedo ocultar, nunca había sentido tanta impotencia y tanta soberbia, tanto castigo al movimiento autónomo, a aquellos que reclamábamos autonomía. Es decir, fuimos catalogados como enemigos del pueblo, enemigos del proceso de cambio, agentes del imperialismo, cosa que los militares, yo me acuerdo de las dictaduras militares, había un respeto a la institucionalidad popular, había un respeto a la organización sindical, había un respeto a la Asamblea de Derechos Humanos, había un respeto a estas instituciones que peleaban por mejores condiciones de vida. Acá, en este periodo de los 20 años, avasallaron con todo espacio autónomo y eso fue lo más grave. Para mí, en estos 20 años del gobierno del MAS, ha sido imposible establecer espacios de autonomía que eran la principal fuerza de los cambios que se han producido en Bolivia. Y yo creo que esto es debido a dos aspectos. Primero, yo creo que las responsabilidades recaen en nosotros. Hemos confiado en que un compañero, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, como los llamábamos en aquel entonces, iban a posibilitar desde el aparato del Estado un cambio sustancial, empujando desde abajo estos cambios. Eso no ha sido posible, hemos confiado demasiado, hemos pensado que el aparato estatal puede dar solución a los problemas. Y el segundo aspecto, pues, es que hemos contado con personajes, con personas que no han tenido ningún tipo de horizonte de cambio y de transformación. Han dejado de ser estos compañeros que salieron desde abajo, dejaron de ser como el pueblo. La gente sencilla, la gente humilde, la gente digna, la gente honesta, la gente trabajadora, la gente sin privilegios. Dejaron de ser eso para convertirse en los nuevos amos, en los nuevos dictadores, en los nuevos personajes que decidían ellos lo que se iba a hacer y dejaron de lado a este pueblo que hoy por hoy sufre consecuencias muy graves producto de un modelo económico basado en el modelo extractivista, en el monocultivo, ligado fundamentalmente a otro tipo de intereses
también para mí imperialistas, como son el chino y el ruso. Es decir, como país hemos perdido soberanía y los movimientos sociales también hemos perdido soberanía en nuestra capacidad de decir autónomamente qué tipo de presente y futuro queremos. Yo creo que ha sido muy grave, y la historia nos está enseñando de que la única forma, reitero, de transformar las cosas es a través de recuperar nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de actuar de manera autónoma y establecer una fuerza que nos permita, esté quien esté en el gobierno, imponer desde abajo una agenda que nos permita vivir con dignidad. Oscar, un gusto acá, Guille Folguera, un verdadero placer escucharte. Te imaginarás que mucho de lo que estás contando, de lo que estás narrando, nos resuena de lo que han sido muchos años acá en Argentina. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué opinás respecto a esos comentarios que yo me imagino que en Bolivia se deben haber repetido respecto a confiar en el Estado por su capacidad para llegar a otras escalas que la lucha territorial local, y hasta qué punto no hay que ser pragmático en este contexto y tiene un poco de utopía en un sentido peyorativo confiar en un pueblo desde abajo que se organiza? ¿Qué pasa cuando escuchás este tipo de argumento? Bueno, yo creo que en el transcurso de mi vida junto a muchos pueblos en el mundo, yo no me he sentido en ningún momento extraño. He estado en movimientos de lucha y de resistencia, particularmente en la temática del agua en México. He estado en la India, he estado en Tailandia, he estado en muchos lugares en Europa, toda nuestra América. Y yo no me he sentido, reitero, extraño, porque he sentido esa misma respuesta de la población de nuestros pueblos que están abajo, ¿no? Esa indignación, y hemos visto quiénes son los enemigos cortados con la misma tijera en todos los escenarios económicos, financieros, políticos, partidarios, institucionales. Y en realidad los estados han dejado de ser, pues, y los partidos políticos, inclusive los sindicatos, yo diría que esta institucionalidad vieja, han dejado de ser una especie de transmisión entre el pueblo y el viejo aparato estatal como en el pasado, para transformar la situación. Yo creo que ya esta institucionalidad no sirve. Nuestro sueño como bolivianos en aquel tiempo era construir a través de la Constitución Política del Estado, que se emitió en 2010, un nuevo escenario, una nueva institucionalidad que está escrita en esa Constitución con todas sus limitaciones. Hubieron muertos, heridos, se redactó la Constitución casi en 4 años, pero ahí está, y esa Constitución está en el papel, muy romántica, con muy buenas cosas, pero lo que se ha perdido es que para que se cumpla esa Constitución, para que esa institucionalidad nueva pueda hacer que el pueblo recupere su fuerza, no existe la organización. Hemos dejado de estar organizados, nos hemos dejado expropiar nuestra capacidad, nuestra energía, ¿no? Yo diría nuestra energía, nos hemos dejado quitar, expropiar esa nuestra energía, que está basada fundamentalmente en la autonomía y en la comprensión de que el verdadero poder está en nosotros y no en nuestros representantes o nuestros compañeros que ocupan el aparato estatal. Yo creo que eso ha sido un grave error, y esto nos ha mostrado, pues, la experiencia en muchas partes. Por ejemplo, yo he estado en Grecia justamente en la época donde había episodios parecidos a los de Bolivia, cuando Syriza estaba ocupando el aparato del Estado, y yo fui a contar mis experiencias de lo que estaba pasando en Bolivia, y les dije, no se confíen en la posibilidad de que esto cambie desde allí. Tenemos que mantener nuestra autonomía, se tiene que mantener nuestra estructura institucional abajo, porque ahí está la fuerza. Pues no creían. Y lo mismo ocurrido, pues, en la Argentina el 2001. Yo estuve justamente pasando en diciembre del 2001 por la Argentina, volviendo de un viaje que hice, y ahí vi la efervescencia de la gente, el 2000 con la CONAIE en el Ecuador, estamos hablando del MST en el Brasil, que todavía queda algo,
Es decir, estamos hablando de los jóvenes en Egipto que en la plaza de Tahrir al tomar expulsaron a un dictador, estamos hablando del Occupy en Estados Unidos, estamos hablando de estos movimientos de autonomía en España, de los jóvenes, no solamente de los jóvenes, de la sociedad española de base, y todo esto se ha quedado en una especie de sueño, de utopía, y creo que el gran desafío hoy, y obviamente no hay recetas, es cómo establecemos un proceso organizativo que sea permanente, un proceso organizativo que no se disuelva plenitud. Creo que es el gran desafío para las organizaciones, para nuestros pueblos hoy, en función, además, de sus propias realidades, ¿no? No es lo mismo la realidad argentina que la boliviana o la realidad griega, de ninguna manera, pero creo que hay el gran desafío, aunque hemos tenido muchas similitudes en esa indignación, en esa articulación desde abajo, las asambleas, la horizontalidad, la democracia directa, el poder establecer espacios de dignidad, de alegría, de cariño, de amor, de reciprocidad, hemos logrado vivir momentos de otro mundo, que ya no es posible, sino que hemos mostrado que es posible y que hay otros mundos que los hemos disfrutado, ¿no? Con plena soberanía. Y yo creo que el gran desafío es cómo nos tenemos que organizar para que no perdamos nuestra energía y nuestra fuerza al margen de que el Estado y el mercado sigan manteniéndose ahí. ¿Cómo le hacemos? Quizás no ha funcionado de ninguna manera una estructura organizativa jerárquica y tampoco funciona una estructura organizativa demasiado horizontal. ¿Cómo le hacemos para que nuestra energía y nuestra fuerza no se disuelva en algún momento? Creo que es el gran desafío hoy de nuestros pueblos. Preguntarte al respecto, ¿cómo ves hoy la organización, esa organización por abajo en Bolivia, en Cochabamba? Y también cuál es un poco la situación política general de Bolivia, de tu país. Bueno, en Bolivia no existe prácticamente una organización social que pueda ser un referente moral, un referente que pueda significar una esperanza para la gente. Yo creo que en este momento en el pueblo boliviano hay muchos pueblos, seguramente en la Argentina más o menos ocurre lo mismo, hay una especie de designación, de derrotismo, una actitud de derrota, de decir acá no se puede ya hacer nada, particularmente en estos escenarios de la vieja camada, yo diría así, de compañeros que soñábamos con la toma del poder mediante la lucha armada o, qué sé yo, la dictadura del proletariado, ese tipo de cosas. Pero creo que estos sueños, estas utopías no han cambiado en absoluto. Si bien serán otros los métodos, no han cambiado, pero se ve una especie, como diría, de un escenario muy, muy desolador, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, aquellos que hemos ido caminando junto con nuestros pueblos, es un diálogo intergeneracional. Se impone ya no más un diálogo intergeneracional. Hoy tenemos un escenario de juventud que ha sido moldeada, yo diría, por el modelo capitalista neoliberal, que ha introducido este tema de la tecnología, del Internet, de las redes sociales, que prácticamente han desarmado, yo diría, la posibilidad de que la fuerza y la energía para poder construir algo nuevo está en la acción presencial de mujeres, de hombres, de ancianos, de niños, y el Internet y los celulares prácticamente han fragmentado la sociedad, y creo que es algo que hay que analizar y hay que hablar con los jóvenes para ver que desde el TikTok y el Facebook y el Instagram, cómo van sus intereses. Seguramente los jóvenes tienen intereses, tienen sus propios sueños que nosotros como mayores no hemos podido todavía comprender y dialogar. Esto yo tengo 6 hijos y me es difícil conectarme con ellos, y creo que es un gran desafío para empezar. Segundo, yo creo que acá en Bolivia tenemos una crisis económica muy grave,
producto, yo diría, de un modelo que ha sido la continuidad del saqueo de nuestros recursos naturales y la entrega a otros imperialismos de nuestras riquezas, ¿no? Un modelo que se ha derrumbado y que ha generado un proceso de empobrecimiento muy acelerado. En los últimos 6 meses, en realidad, el empobrecimiento acá en Bolivia ha sido totalmente acelerado, particularmente para las clases populares. El costo de vida ha subido en más del 100%, los salarios han devaluado casi en un 200%, y bueno, están volviendo ahora al escenario político partidario viejos actores, aquellos que justamente privatizaron el agua el año 2000. Estábamos hablando de Luto Quiroga, que en ese tiempo era vicepresidente de este país. Estamos hablando de Samuel Doria Medina, que era socio de la transnacional que privatizó el agua en Cochabamba en el año 2000. Estamos hablando de Manfred Zeyes Villa, que fue socio también junto con su hermano de esa corporación transnacional que privatizó el agua. Es decir, tenemos un escenario de absolutamente privatizadores, neoliberales, aquellos que han embargado nuestro país a los grandes intereses. Entonces, es una situación muy comprometida, muy grave, pero no quedó alternativa, como decía, que volver a tejer, y estamos tejiendo justamente estas redes, en pequeños espacios autónomos, en escuelas, en comunidades campesinas, indígenas. Estamos reconstruyendo que estas comunidades, por ejemplo, un colegio, una escuela, puedan ocupar espacios o en las universidades o en las comunidades donde se ejerza un escenario de convivencia armónica con la naturaleza, de un espacio de convivencia social horizontal y transparente entre los seres humanos, pequeños espacios que yo creo que en algún momento se juntarán y posibilitarán un cambio sustancial en nuestra vida. Es un proceso largo, no es un proceso corto de un día para otro, pero creo que no tenemos otra alternativa que continuar. Yo les pido un minuto por favor, de permiso, compañeros, si me permiten. Un minuto. No hay problema, Oscar. Por supuesto, Oscar. Bueno, un panorama muy interesante y muy provocador el que propone Oscar, ¿no? Y muy parecido, ¿no? Sí, tremendamente. Eso, inclusive hasta en cuestiones que yo no estaba al tanto, por ejemplo, la pérdida del salario real y cuestiones que muestran que estamos viviendo en Argentina una distopía, pero que tiene mucho de sintonía global. Sí, sin duda. Y es muy notable toda la pelea por la que derivó de la guerra del agua, porque, por ejemplo, se ha creado un ministerio del agua en Bolivia, pero la gente sigue sin tener agua. Con lo cual y está este proyecto extractivista que también con gobiernos progresistas, con la gestión de Evo Morales y el MAS, avanzó fuertemente y que está teniendo sus consecuencias, ¿no? Ahora, en función del encuentro primero con Bruno y ahora de Oscar, la pregunta, y ahí vuelve el querido Oscar, es si hay... Sí, no, era mi hija que me llamaba por algo urgente. Hay prioridades, está muy bien, está muy bien. Y Oscar, la pregunta entonces, y acá estábamos hablando un poco con Sergio, cómo nos resonaban tus palabras, ¿hay un agotamiento de los progresismos o hay un intento muy claro por seguir reciclándose al infinito? Yo creo que no hay cansancio. Yo creo que el poder realmente ha mostrado que los caudillos, el poder yo creo que muestra lo que uno es en realidad, ¿no? Cuando saborean y disfrutan ese poder de tener privilegios, de alejarse del pueblo, de caminar en autos blindados con 50 guardaespaldas, de tener una serie de privilegios, aunque aquí los salarios de los gobernantes son bajos con relación a otros, pero igual comparado con la media del pueblo, esos privilegios la gente no los quiere perder. O sea, estos caudillos, estos líderes,
estos personajes que han devaluado inclusive la democracia formal, porque me acuerdo que el 2006 entró todo un conjunto de compañeras y compañeros con un alto espíritu de compromiso y de dignidad, que después se degeneraron, y hoy estas nuevas camadas son camadas que no merecen en absoluto el menor respeto y más bien muestran una especie de un mal ejemplo, donde todos los días lo único que escuchamos son los insultos, las agresiones verbales, hasta físicas, entre políticos. Y yo creo que ellos prácticamente ya no miran hacia abajo, se miran a la misma altura donde están, y creo que no quieren dejar ese disfrute que les ha permitido durante años tener en este poder institucional corrupto, eh, oscuro, ¿no? Yo creo que no, el hecho de que hayan personas que insisten en poder volver a ser candidatos en un escenario tan grave como el de ahora, nos muestra realmente que todos aquellos que en el pasado en los cuales habíamos confiado han entrado en la misma bolsa de esa política, de esa democracia de caricatura, de esa democracia que no sirve a la población. Y yo creo que no queda otra alternativa que restablecer, reitero, un escenario de discusión, un escenario de reflexión, un escenario que nos permita mirarnos otra vez a los ojos, levantarnos entre todos y decir, en nosotros está la fuerza, no tenemos otra alternativa que seguir confiando en escenarios donde estamos yendo cada vez más a un abismo generalizado. Yo no creo que haya progresismo como tal. De hecho, el progresismo ni siquiera ha sido eso, ha sido una regresión tremenda, no solamente en lo económico, sino esa concepción de esa vieja concepción de la democracia. Han destruido el movimiento social. Para mí es más grave que lo destruya un derechista el movimiento social y nosotros podamos responder, como sabíamos, en la clandestinidad, recomponer nuestras fuerzas. Para mí es algo normal y sabemos cómo enfrentarnos a la derecha, pero que un amigo, un compañero con el cual hemos luchado destruya la organización social, para mí es una traición. Yo puedo dar la mano a los enemigos, pero no doy la mano a los traidores. Y eso es lo que ha ocurrido acá. El mayor crimen que se ha cometido ha sido destruir, desmantelar, desmontar ese movimiento social poderoso que a partir del año 2000 produjo la presidencia de Morales, produjo una nueva constitución política del Estado, y que hoy prácticamente se ha abierto el camino para que estos dinosaurios de la política tradicional pretendan volver. Pero yo creo no podemos estar frustrados, ni decepcionados, ni resignados. Yo creo que esto más bien, la historia nos pone otra vez en el camino estas grandes dificultades, estos grandes enemigos, y creo que tenemos que volver un poco, yo diría, a recomponer esas viejas prácticas del trabajo clandestino, esas viejas prácticas de las octavillas o las palomitas para comunicarnos de manera directa con la gente, esas viejas prácticas de olvidar el celular y recuperar la mística y la pasión por un proceso de cambio fundamental bajo nuevas circunstancias, obviamente, pero creo que, y reitero, con ese diálogo intergeneracional que es importante porque nosotros vamos a pasar, creo que hay que ir recomponiendo estas fuerzas que nos permitan seguir caminando pese a todas las dificultades. Es una buena fórmula esta idea. Cuando recién dabas esta definición, Óscar Olivera pensaba en esa frase de Silvio Rodríguez, ¿no? Arar el porvenir con viejos bueyes, que es una linda figura poética y que tiene que ver con eso, con recuperar un montón de valores que a lo mejor en cierto momento de aparente euforia por el triunfo de determinados gente que considerábamos compañeros y compañeras, bueno, se han perdido, ¿no? Pero hay que retomar seguramente esas banderas, tal vez en una escala menor, ¿no? Hay que volver a reconstruir desde lo pequeño y encontrarnos en esa posibilidad, ¿no? Recuperar también, hace un rato había un compañero en la primera hora del programa que decía recuperar el abrazo también, ¿no? Y creo que eso también es importante en estos tiempos tan violentos y tan desiguales, ¿no?
Sí, justamente aprovechando eso que dices, eso del abrazo, ¿no? El hecho, yo digo, la pantalla del celular nos impide ver al prójimo, nos impide ver al otro. Nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Colocando el like, respondiendo cosas o colocando cosas en las redes sociales y hemos dejado de ver al prójimo. Yo creo que el hecho de diferenciarnos de los animalitos y los seres humanos es que dependemos del otro. Cuando nace un elefantito, pues directamente va a tomar agua con la trompita, o cuando nace un ternero, el ternero logra pararse en ese momento y caminar, pero los seres humanos no. Los seres humanos somos incapaces de valernos por nosotros mismos y lo que nos hace humanos es justamente depender del otro, estar con el otro, con la otra. Y creo que eso estamos perdiendo, ese humanismo, es recuperar la humanidad, volver a ser humanos, volver a mirarnos, volver a abrazarnos, volver a sentirnos. Abrazarnos durante 30 segundos por lo menos para tener dos corazones latiendo al mismo tiempo, creo que es lo que nos hace falta ahora. Y ese es el mensaje que yo trato de dar a los jóvenes para que los jóvenes dejen de seguir mirando una pantalla y miren a los ojos, sientan el corazón de la otra persona, porque ahí está la humanidad y recuperando la humanidad podemos recuperar valores que nos puedan permitir seguir caminando, pero ante todo seguir soñando en busca de ese sueño, de ese objetivo. Uh-huh. Aquí en la Argentina, digo, ante el agotamiento del modelo progresista, por decirlo de alguna manera, hemos parido una cosa muy bestial como es el presidente Milei, ¿no? Una experiencia de ultraderecha que no habíamos tenido en gobiernos democráticos. Preguntarte si en Bolivia hay alguna amenaza de ese tipo o son estos personajes ya conocidos que vos citabas hace un rato. Los dinosaurios. Los dinosaurios. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que en Bolivia hay un movimiento, así esté desorganizado, desmontado el movimiento social y estamos tratando de reagrupar todo aquello en lo que hemos denominado ya hace un año la comunidad del agua. Creo que el agua puede ser otra vez el camino que nos pueda reagrupar fuerzas, ¿no? Estamos trabajando en eso desde muy abajo. Yo creo que es un pueblo que nunca ha sido derrotado por años, ¿no? Yo creo que un poco lo que la gente piensa en Bolivia es que no quiere saber de lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Realmente ha sido algo muy grave, han hecho un daño a la historia de este país, a la lucha de este pueblo, estos 20 años de un gobierno autodominado indígena y que prácticamente nos ha colocado a las puertas de un abismo, ¿no? Al borde de un abismo, perdón. Yo creo que eso es lo más grave. La gente está como esperando otra cosa, no importa quién, pero no quiere ver más caras ni siglas de lo que fueron estos últimos 20 años, cuando esos 20 años podían haber posibilitado un proceso de inspiración, de trabajo, de sueños. Realmente hemos perdido 20 años y eso es lo que nos duele, pero también nos anima. Pero yo creo que un Milei acá en Bolivia es muy difícil. Yo creo que tendría una respuesta poderosa del pueblo boliviano, particularmente de los sectores indígenas y campesinos, y yo creo que por la composición étnica acá en Bolivia, ese arraigo indígena campesino muy fuerte, ligado al tema de la tierra, ligado al tema de los recursos naturales, ligado al tema del territorio y la soberanía, aunque estemos en este último tiempo un poco oprimidos, desanimados, yo creo que no existe campo para eso, estimados compañeros. No hay campo para un fantoche, para un escenario como el que ustedes tienen lastimosamente, Milei o un Trump en Estados Unidos, que son producto además de una batalla, ya no una batalla programática, una batalla de debate, una batalla, no, son producto de las redes sociales, donde ya se ha generado todo un escenario de distorsión de las noticias,
se inventan declaraciones con la inteligencia artificial, ahora se hacen cosas que realmente están conduciendo a que la gente ya no decida su voto, digamos, u oriente su vida por un análisis, una reflexión colectiva, como se decía antes, sino por lo que dicen las redes sociales. Y eso es grave. O sea, aquí ha entrado la psicopolítica, es decir, y la infocracia, como dice alguien, que son los que en este momento en muchas partes del mundo están definiendo la conducta de los ciudadanos, y eso es grave. Eso es muy grave, es un escenario que creo que hoy como comunicadores, todos, que nos comunicamos de una u otra manera, debemos reflexionar, debemos discutir, debemos razonar hacia dónde va todo este tema del tsunami de las informaciones, que lo único que hacen es no permitir que la gente algún momento cierre los ojos y reflexione de lo que está pasando, ¿no? Y es a propósito que hace esto el sistema, para no permitir que particularmente los jóvenes piensen en lo que más importa. ¿Qué es lo que está pasando en Palestina, por ejemplo? Los jóvenes saben más del Mundial de Clubes, quién va a ser el finalista o los semifinalistas, de lo que está pasando en Palestina. Realmente es grave cómo el modelo está conduciendo a un cierto tipo de conducta, de atención de la gente, que no le permite, como alguien dice, cerrar los ojos y pensar en lo que está ocurriendo en el mundo. Clarísimo, Oscar. Te hago la última pregunta y te agradecemos un montón por este contacto con Después de la Deriva. Para nosotros es un enorme placer poder comunicarnos contigo. Recién hacías referencia a estas luchas por el agua que se están dando ahora, que se están tejiendo ahí en territorio. Preguntarte eso, desde qué lugar se están juntando, porque tengo entendido, lo hablábamos con Guille cuando estabas hablando ahí con tu hija, que a partir de los gobiernos de Evo Morales hubo un Ministerio del Agua, pero que el problema del agua sigue vigente, ¿verdad? Así es. Podemos decir que el tema del agua tiene que ver con el tema de la deforestación y los incendios, particularmente en Bolivia. Es el tercer y ahora creo es el segundo país en el mundo en deforestar. Y la deforestación tiene que ver particularmente con el tema del agua. Se deforesta la zona amazónica y no hay agua en la zona altiplánica ni en los valles acá en Bolivia. Se está hablando del modelo extractivista, particularmente minero, en la producción de oro, donde se están contaminando de manera absolutamente criminal con mercurio. Bolivia es el primer país del mundo en importar mercurio y en exportar mercurio de manera absolutamente clandestina a los países limítrofes. Imagínense, segundos en deforestación a nivel mundial y primeros en contaminar y en importar mercurio y en contaminar nuestras aguas. Tercero, y no solamente en la Amazonía, prácticamente la producción minera está en los Andes, está en los valles y está en la Amazonía. Y tercero, se está generando una especie de monopolio desde el Estado, creando empresas municipales y quitando, expropiando los sistemas autónomos, autogestionarios de gestión del agua, que fueron la columna vertebral del movimiento por el agua en Cochabamba el año 2000. Aguas del Tunari, a la cabeza de Bechtel, pretendió con la privatización, porque el agua se privatizó durante 5 meses, el agua se privatizó acá en Bolivia. Se le dio a Bechtel el monopolio absoluto de la gestión del agua en Cochabamba, y hoy el Estado boliviano está haciendo exactamente lo mismo, es decir, está expropiando estos sistemas comunitarios que consisten en sus fuentes de agua, pueden ser lagunas, ríos, pozos profundos, la extensión de sus redes de agua que son producto de un esfuerzo colectivo y la gestión participativa, democrática, transparente y justa. El gobierno a través de normas totalmente neoliberales está pretendiendo eliminar estos espacios de autonomía, porque ellos saben que estos espacios autónomos son espacios de poder popular, son espacios de energía, son espacios de discusión y son espacios de autogobierno, y el gobierno lo quiere destruir. Por lo tanto, estos y otros factores más, el tema del litio está ahorita en un punto muy grave, el tema del litio, porque la extracción de litio
para la fabricación de baterías, como todo el mundo sabe, ha de generar una cantidad de agua impresionante que va a secar absolutamente todas las áreas aledañas al Salar de Uyuni. Y este es otro tema que también ha generado que todos estos espacios nos podamos unir, discutir y cómo podemos ir generando, no solamente decir un basta a estas políticas neoliberales, sino también cómo podemos proponer un modelo económico que nos permita vivir con dignidad, tomando en cuenta las riquezas que la Pachamama de manera muy generosa nos ha dado, no solamente a los bolivianos, sino a muchos pueblos del mundo. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por este contacto con la Argentina, con Después de la Deriva. Siempre es un placer y un aprendizaje compartir contigo. Ojalá que podamos seguir encontrándonos, tejiéndonos y caminar hacia un futuro que nos merecemos, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, hermanos, y cualquier momento que ustedes quieran dialogar sobre este y otros temas, pues con todo gusto, con toda humildad y con todo aprecio y cariño. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Bueno, bien potente el compañero Oscar Olivera, referente de la lucha de ahí en Cochabamba, la guerra del agua, 25 años de esa pelea, pero alguien que sigue dispuesto a dar esas batallas, ¿no? Y nos da, ¿no? Nos da elementos para después de Milei. Después Sí. de Milei tiene que haber algún cambio cualitativo, en serio, y no se trata simplemente de correr un muñeco, ¿no? Exacto. Y siempre el saqueo, ¿no? Y siempre el saqueo. El saqueo como plan A, B, C, ¿no? Eso lo conecto también con Natalia Antonella, cuando nos ofrecen diferentes formas de saqueo, como en estos días, y un poco tratando también de entender cómo estaban operando, en este caso el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, pero lo de Oscar es muy claro que es común. Recordaba cuando tuve que estudiar en mi época de facultad teoría de juegos y cómo, por ejemplo, para que una empresa compres un producto, te ofrecía dos, una más cara y una más barata, que uno diría, bueno, voy a consumir la más barata, y te ponía un tercer producto mucho más caro. Y cómo el mercado sabía que entonces ibas a acceder a la intermedia. Bueno, esa especie de cuestión publicitaria, en este caso para la compra de un producto, aplicada a todos los ámbitos de la vida. Sin duda. Nos vamos a ir escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar un poco más de música y vamos a volver aquí para despedirnos formalmente. Tenemos el gusto de poder escuchar a Clara Bertolini, es una artista santafesina excelente que va a presentar este fin de semana, el viernes 11, en Hasta Trilce, a las 9 de la noche, su nuevo disco, el volumen 3 de Palomas y Lorenzas, donde ella está volcando toda una reinterpretación en clave femenina de las danzas folclóricas argentinas. Ella es compositora, es cantante, se llama Clara Bertolini, la vamos a escuchar haciendo Aire Nuevo, que es un tema anterior de su producción. Que llevas lejos mi ser, ya no te lamentes que están bailando mis pies. Aire nuevo canto que me regalas el ver, de saber que existes malando en cuero en mujer. Aquí una mujer se planta demostrando habilidad para desterrar la verdad que el hombre le ha destinado, la de creerse inferior, pedazo de su costado, sin merecer el placer ni el tiempo para la destreza, porque su clara guapesa
tarea y obligación de mujer ha sido la de atender al hombre que la prendiera. Pero ahora vaya sabiendo que mudará el porvenir, su empoderado decir de que libre nos queremos, porque ya ha llegado el tiempo de ser tu dueña, mujer. Aire nuevo, Clara Bertolini, que se la va a poder escuchar en vivo con este repertorio y repertorio nuevo de Palomas y Lorenzas volumen 3 el viernes 11 de julio en esta Trilce aquí en el barrio del Abasto. Digo hasta aquí para los que nos escuchan en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. Y además de mandarle un abrazo a Uli, que está del otro lado del vidrio, y un abrazo muy grande a Facu, que se está recuperando, recordar que somos un colectivo después de la deriva, ¿no? Exactamente, vamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras. Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arborella Sulté, exactamente, Paul Lois, Tomás, se me fue el nombre de Tomás. Batista. A Batista. Y quien habla Guille Folguera, así que bueno. Bueno, y nos estamos encontrando la semana próxima. Por supuesto, sigan conectados a Revuelto, que siga ampliando su grilla audiovisual, porque esto parece streaming. Pero es radio. Pero es radio, pero a la vez es streaming. Pero es streaming, esa complejidad del mundo. Y hay nuevos programas, hay nuevos compañeros y compañeras que están aquí agitando y llenando esta grilla, comandada por el compañero Ale Simonazzi, que mañana estará haciendo el programa de Revuelto de 20 a 22 como cada miércoles. Pensaba, antes de que nos vayamos, Sí, dígalo. la cantidad de territorios que fueron nombrados hoy, porque fue mencionado Bolivia, Tierra del Fuego, Grecia, Palestina, Chiapas, ¿no? Un listado muy impactante que de alguna manera es lo que buscamos, ¿no? Sin duda. Semanalmente. Así que bueno, seguimos cumpliendo estos modestos o no objetivos. Frente a la imposibilidad de viajar es lo que tenemos. Bueno, buenas noches y nos estamos escuchando el martes que viene. Gracias.